¿Estamos listos? Vaya conmigo a Romanos 12:20. Ahí está. Romanos 12:20. Vamos a darle lectura. Dice la Biblia en Romanos 12, versículo 20. Perdón, estaba en Corintios. Ahora sí. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vamos a seguir orando, a decirle gracias, maravilloso Espíritu Santo, por la oportunidad que nos da de cimentar de manera inteligente, de manera sabia nuestra fe. No tenemos una fe ciega, Señor. Nuestra oración es que usted lleve este entendimiento, este conocimiento, a que verdaderamente lo atesoremos, a que lo guardemos en nuestro corazón, Señor, y verdaderamente poder presentar defensa con sabiduría, con mansedumbre a todo aquel que demande razón de nuestra fe. Una fe inteligente, una fe bien cimentada en hechos reales, no en la imaginación de unos cuantos. Gracias, Espíritu Santo, que esto nos lleve a reflejar a Cristo. De qué manera, Señor, solamente usted puede saberlo, mi Dios, pero esa es nuestra oración, que usted nos lleve a reflejar a Cristo por medio de esta y cualquier enseñanza recibida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Bien, estamos en el tema 7, estamos estudiando bibliología. La bibliología ya lo entendimos, el estudio de las Sagradas Escrituras. La semana pasada vimos, dibujamos aquí un cuadro, cómo empiezan las Sagradas Escrituras, desde la mente, el pensamiento de Dios, los autógrafos o los escritores originales, es lo que significa el autógrafo, el escritor original, cómo pasa por los distintos manuscritos, las versiones, las revisiones, las traducciones, y cómo llega hasta nuestros días, hasta nuestro día de hoy en el español, cómo el Espíritu Santo nos ilumina, nos transforma y llevamos ese mensaje. Le dije que nos íbamos a quedar en una de aquí, o que iba a quedar pendiente uno de estos cuadros, que era el de versiones, diferentes versiones. En nuestro caso en español es lo que vamos a ver el día de hoy, las diferentes versiones de la Biblia. Vamos a comenzar hablando de las traducciones, que es lo mismo, vaya, la traducción. Tenemos que tener una distinción, vamos a empezar ya. Tenemos que entender bien que no es lo mismo una copia de los manuscritos en su idioma original. La semana pasada le hablé de los escribas y los masoretas. Ellos lo que hacían era una copia fiel del original. Así como tenían el original, copiaban y contaban los renglones, contaban los diagonales, contaban las columnas y se fijaban que era una copia fiel. No es lo mismo que una traducción, son totalmente diferentes. La copia fiel o el manuscrito era en el mismo idioma, estaba escrito en hebreo, arameo y griego, lo pasó en hebreo, arameo y griego como tal. Pero las versiones de la Biblia fue aquel que tomaron en el idioma original y lo pasaron a un idioma diferente. Hay una anécdota, no la recuerdo bien cuál fue la reina, no recuerdo ni siquiera de qué país, me parece que de Escocia, donde le fueron a pedir recursos y le dijeron: Su Majestad, queremos poder traducir la Biblia a los idiomas de los países que estamos conquistando, de las colonias que tenemos, porque ahí hablan otros idiomas. Y la reina dijo: pues si el apóstol Pablo escribió en inglés, que los nativos aprendan inglés. No lo escribió en inglés, o sea, ahí se notó su ignorancia. El apóstol Pablo escribió en griego koine. Lo que ellos querían hacer era una traducción. ¿Qué es una traducción? Una traducción, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es expresar en una lengua, expresar en un idioma o lengua lo que se había expresado antes en otro idioma.
Eso es una traducción. Expresar en un idioma lo que anteriormente se había expresado en otro idioma. Ahora, las traducciones bíblicas, hay dos tipos de traducciones bíblicas: la literal y la dinámica. La técnica de traducción que preserva el significado palabra por palabra se le conoce como equivalencia formal o literal. Esta es la formal o literal. ¿Qué significa? Que vas palabra por palabra literalmente. Ahorita vamos a adentrarnos más adelante, vamos a ver otro punto donde nos vamos a adentrar en eso. La técnica de traducción dinámica es traducir el pensamiento, lo que quería dar a entender. Ahorita vamos a entrar en materia con ello. Lo siguiente que tenemos que entender son las diferentes versiones. Y cuando lleguemos a las versiones en español, ahí sí quiero que apunte, me voy con calmita, porque hay unas muy buenas, hay unas que sería bueno que pudiera escudriñar algún día, sobre todo con internet las puede bajar ya a su computadora. Si tiene computadora y quiere traerme una USB, le descargo ahí el programa Esword, es gratis y usted puede tener todas las Biblias a su disposición, o al menos las que yo tengo, las que vienen en internet, son gratuitas, no hay ningún problema y las puede leer en su casa. ¿Qué es una traducción entonces? Es cuando tomas el idioma original, griego, arameo y griego, y lo pasas a otro idioma. La primera versión o traducción, esto es versión o traducción, es lo mismo en este caso, traducción o versión es lo mismo. Es la que ya hemos mencionado otras veces, la Septuaginta o versión de los 70. Es la primera traducción hecha del Antiguo Testamento y de la Biblia en general. Se llevó a cabo en el 280 antes de Cristo. Es el manuscrito más antiguo que hay. El canon hebreo tomó su forma de aquí 2 siglos antes de que Cristo naciera. La Septuaginta es una prueba de que el canon ya había sido cerrado. Como se lo dije, los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles Cristo, citaban la Septuaginta. Otra versión es la siriaca. Esta data del año 150 después de Cristo. Esta es del 280 antes de Cristo. Obviamente el Antiguo Testamento. La versión siriaca es del 150 y esta, póngale mucha atención, la Vulgata Latina del año 400 de nuestra era. La Vulgata Latina. ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese nombre? ¿Nunca lo había escuchado? La Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? No fue la primera traducción en latín. Había una traducción anterior, la vieja latina se le llamaba, en un latín antiguo. El latín en la época de Cristo hasta por el año 1500, 1600 después de Cristo, era como el inglés en nuestra época, era la lengua de los sabios, era la lengua que predominaba. Por eso es que muchas de las doctrinas están diseñadas en latín. Para no ir muy lejos, las 5 solas vienen en latín: sola escritura, sola ideo gloria, etcétera. La Vulgata Latina fue en el latín vulgar o en el latín que todo mundo conocía, no en el latín antiguo que solamente unos cuantos. Fue hecha por Jerónimo en el año 400 después de Cristo. Es una traducción del hebreo y del griego al latín. ¿Por qué es importante esta? Porque muchos después lo que hicieron fue traducir la Vulgata Latina al español, al francés, al portugués. ¿Y qué pasa con esas versiones? Eso es una traducción
de una traducción. Por eso es que la Biblia que utilizan los católicos romanos viene de aquí, de la Vulgata Latina, y por eso de repente hay tanta diferencia, y por eso no nos apegamos a la Biblia católico romana. Aparte de que tiene los deuterocanónicos, dices, no, gracias, tiene una traducción de una traducción, y ahorita va a ver lo que eso también afecta. Hay algunas versiones en inglés. La más popular es la KVJ o King. Es KVJ, ya me equivoqué, o es KJV, ¿ya ven? La KJV ya decía, es King James Version. La versión de Rey Jaime de 1611. La versión de Rey Jaime de 1611. Ya antes se había traducido al inglés directamente de los manuscritos originales, vaya, de las copias al original, hebreo, griego y arameo. La había traducido un precursor de la Reforma, Juan Wycliffe, la había traducido un reformador, Guillermo Tyndale, la habían traducido también después. ¿Cuál es o por qué resaltamos la King James? Porque la King James es lo para los ingleses o la habla inglesa, lo que para nosotros es la Reina Valera. Tú ve a una iglesia protestante en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, y ellos manejan la KJV, la King James Version. Nosotros manejamos la RV 60 o Reina Valera 60. Versiones en español, aquí sí ponga mucha atención. Es más, con otro colorcito para que se vea bien. En español, no se ve. Ya después ahí. 1260, en el año 1260, la Alfonsina viene de la Vulgata Latina. Por eso no nos apegamos a ella. 1478, la Ferrer, también viene de la Vulgata Latina. 1527, la Quiroga, igual viene de la Vulgata Latina. Esta subraye la 1569, la Biblia del oso. ¿Por qué se le conocía como la Biblia del oso? Porque en su portada está un árbol con un panal de miel y un oso queriendo alcanzarla. Es la primer Biblia del hebreo, arameo y griego al español, y la tradujo Cipriano de Valera. Mientos, Casiodoro Reina. La primer Biblia en nuestro idioma, en español, que sí fue a los manuscritos originales, fue la Biblia del oso en 1569, traducida por Casiodoro de Reina. Unos cuantos años después, en 1602, la Biblia del cántaro, igual por su portada, también del español, también lo mismo, pero ahora sí fue Cipriano de Valera. ¿Y le suena Reina Valera? De ahí fue, de esos años viene. En 1944 se traduce la Nácar Colunga. ¿Qué tiene de especial la Nácar Colunga? Fue la primer traducción católica que viene de los escritos originales hebreo, arameo y griego. Tardaron casi 20 siglos en irse al hebreo original, al griego original, al arameo original. Tardaron 20 siglos en irse a los originales, se conformaban con el latín.
En 1979 se dio la SUT. ¿Sabe qué es la SUT? Los santos de los últimos días. ¿Quiénes son? Los mormones. Los mormones. Hay 3 Biblias, por eso lo quise aquí poner en español. Hay 3 Biblias que no recomiendo. A mí cuando me preguntan, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia? La que le entiendas, realmente la que le entiendas. Menos 3. La de los adventistas, la de los testigos de Jehová y la de los mormones. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron lo que ya estaba escrito, la Reina Valera 60, y dijeron, esto sí, esto no, esto no. ¿Qué crees? Ya tengo una nueva traducción. Eso no es una traducción, no fueron ni siquiera a los originales, lo único que hicieron fue una revisión de lo que ya estaba traducido y la manipularon para que se acomode a los escritos de sus sectas. En 1979 se dio la llamada versión inspirada o Biblia Sud, que es la de los santos de los últimos días, mejor conocidos como los mormones. En realidad es la Reina Valera en español o la King James en inglés, fue lo que hicieron, nada más está en esos 2 idiomas, pero manipulada. La comenzó a manipular desde un siglo antes Joseph Smith. No vale ni siquiera el precio del papel. Si usted tiene esa, no vale ni siquiera el precio del papel. Lo que gastó en papel, lo que pesa en papel, a cómo está el kilo de papel, como a 50 centavos, pues ni eso vale esa Biblia. En mismo 1979, ¿dónde le puedo seguir escribiendo? Acá, ¿verdad? Y ahorita borro acá. No, porque aquí voy a poner. En el mismo 1979, se da la Dios habla hoy. Es una versión popular, muy entendible, muchas veces con deuterocanónicos y que viene de los originales. En 1979, la nueva versión internacional, tan controvertida hoy en día la versión internacional. No sé si ha visto algunas publicaciones, no leas la nueva versión internacional, mutilaron versículos. No necesariamente. Es una versión dinámica, la nueva versión internacional, es decir, no es muy literal y viene de los manuscritos en hebreo y griego. En 1986 se dio la Biblia de las Américas. Fue la primer traducción hecha por latinoamericanos de los escritos más disponibles, originales, más antiguos, con un lenguaje muy agradable al lector. Estuve viendo en varias páginas y es de las que más recomiendan para el mundo protestante, la Biblia de las Américas, porque sí se fueron bien a los originales, pero te la presentan ya sin el vosotros sabéis y que ya más tranquila. En 1986, en 1987 salió la TNM, Traducción del Nuevo Mundo. Esta es la que utiliza la secta llamada Testigos de Jehová. Esta versión ni siquiera merece llamarse Biblia. Rompe con todos los estándares de traducción e interpretación. De hecho, ni siquiera dieron el nombre de sus traductores. Llegaron y presentaron una Biblia y dijeron, ya tradujimos la Biblia. ¿Quién fue? Oh, no te voy a decir, lo que pasa es que son unos eruditos. ¿Pero quién fue? ¿Qué? Oh, no te puedo decir, lo siento, pero está muy bien. Tú lees la TNM, por ejemplo, en Juan 1:1 y te dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Lo ponen así con D minúscula. ¿Sí se acuerda lo que significa Dios con D minúscula? Entonces lo único que hicieron fue igual, chac, 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 recórtale, añádele.
Esta se la recomiendo como pisapapeles, ponga sus hojas y para que no se vuelen ponga hasta arriba la traducción del Nuevo Mundo. Esa es la única recomendación que le puedo dar. En 1994 se tradujo la Biblia Palabra Clara, la BCP. Es más, déjale pongo aquí Santos de los Últimos Días. Esta es Testigos y esta es de los Adventistas. En 1994 los adventistas presentaron esta peculiar Biblia llena de citas y paráfrasis de escritos de Elena White. ¿Quién era Elena White? La fundadora de los adventistas. Presentaron su Biblia y está llena de citas y comentarios de Elena White. Muchas citas hicieron que perdieran totalmente su sentido. El mejor uso que se le puede dar a esta Biblia es para avivar una fogata. En diciembre tienes fogata, entonces avienta esa Biblia a la fogata. No sirve de nada. Esas 3 Biblias no sirven de nada literalmente. En el 2003 se da la Biblia de lenguaje sencillo. Es una traducción muy dinámica. Acuérdese. La traducción dinámica es cuando expresas los pensamientos, las ideas, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Es una traducción dinámica. Su intención fue alcanzar a los niños. No se recomienda para estudios serios, pero si tienes niños y dices, ¿cómo le puedo leer la historia, por ejemplo, de David y Goliat, donde dice, David sacó su espada y cortó la garganta del... entonces ve a la Biblia de lenguaje sencillo, se la lleva un poquito más tranquila y le puede ayudar mucho a tus hijos en esa. Y por último, en el 2011, no tiene mucho, salió la Reina Valera contemporánea. Hay por aquí en el 2009 una que se llama Reina Valera Gómez, que es lo mismo que las otras de Elena White. Lo único que hicieron fue, a ver, préstenme una Reina Valera, mira, esto me gusta, esto me gusta, esto no, pues así no, eso no es verdaderamente una traducción. La Reina Valera contemporánea sí fue a los escritos originales, sí fue al hebreo, al griego original y la tradujeron, pero de una manera ya un poquito más tranquila. Mantiene la belleza de la Reina Valera 60, pero está actualizada a un idioma más, a un español más latinoamericano. El español de la Reina Valera 60 es un español de España. Por eso viene con el vosotros sois, y ya la Reina Valera contemporánea es un español más latinoamericano. De hecho, si quisiéramos cambiar, yo creo que si Dios quisiera, no creo que sea su plan, pero si Dios quisiera cambiar el uso de la Reina Valera 60 en el mundo protestante, utilizaría la Reina Valera contemporánea. ¿Cuál es la mejor traducción? Siguiente. Ahora, ¿cuál es la mejor versión o traducción? Aquí depende de 3 cosas. Primero, ¿qué textos se usaron? Y aquí hay 2 opciones. Está el Textus Receptus o el Textus Criticus. ¿Qué textos se usaron? ¿Textus Receptus o Textus Criticus? ¿Cuál es la mejor versión o cuál es la mejor traducción? Obviamente quitando la de los santos de los últimos días, la de testigos, la de adventistas, la alfonsina, la querer, la de Quiroga. Quitamos estas 3 porque vienen de la Vulgata latina. Entonces ya ni siquiera es una traducción directa, es una traducción de una traducción. Pero nos quedan otras Biblias también muy buenas, de traducción dinámica, de traducción literal. Pero ¿cuál es la mejor versión? Tenemos que ver 3 cosas. La primera, ¿qué textos se usaron para la traducción? Ya sabemos que los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente a mano en 3 lenguajes, hebreo, arameo y griego. Hasta la época de la Reforma,
todas las versiones europeas, incluyendo la Biblia de Lutero, incluyendo la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, eran traducidas de un número bastante limitado. Hoy en día se han encontrado y en unas clases más adelante, como parte de respaldo de la autoridad de la Biblia, vamos a ver lo que son los rollos del Mar Muerto, donde salieron en 1940 y tanto montones de rollos. Pero cuando se escribieron estas Biblias, la Reina Valera, la Nácar del Cántaro, etcétera, tenían nada más lo que llamaban el texto receptus. ¿Qué es el texto receptus? 3 versiones o 3 rollos en griego que los copiaron, los hicieron en imprenta e hicieron un libro. Hoy en día hay miles de manuscritos. Esos miles de manuscritos lo que hacen es, a ver, tengo el manuscrito 1, el 2, el 3, el 4, este varía aquí, este tiene acá, este allá. Llegamos a la conclusión de que ese es el texto como debería de estar al principio. Eso es lo que se conoce como textus criticus, donde se basaba en el texto receptus, que fueron los 3 o 4 primeros manuscritos que se tenían hace 500 años, o en el textus criticus, que ya fue después de 400 años, los miles de textos a su disposición. Con el paso de los siglos se han descubierto muchos manuscritos más, tanto hebreos como griegos. En muchos casos estos textos son más antiguos y más confiables que el textus receptus. Esta abundancia de manuscritos, con sus variantes y discrepancias, han dado lugar a la disciplina de la crítica textual o el texto crítico. Al considerar, por lo tanto, los textos originales usados por los traductores, nos damos cuenta que, por ejemplo, en este punto, ¿qué textos se usaron? La Reina Valera 60, bueno, no la puse aquí, pero por aquí viene aquí. La Reina Valera 1960, que se basa de aquí de la Biblia del Oso. Esta está en el Textus Receptus, la que usamos nosotros. Traducción, la que nosotros usamos no es tan confiable de los manuscritos originales. ¿Sí sabía eso? Está basada en el Textus Receptus, no en los manuscritos originales. Por eso es... Ahorita lo vamos a ver, la Reina Valera contemporánea, ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, oye, ya hay textos críticos, ya hay miles de manuscritos, sí, y si le echamos una revisadita a lo que escribieron aquí, pero con el textus criticus, y en lugar de pasarlo con el vosotros, y lo pasamos con un texto más entendible. Eso fue lo que hicieron en la Reina Valera contemporánea. Segundo, técnica de traducción. ¿Qué técnica de traducción usaron? Está la técnica literal y la técnica dinámica. ¿Qué técnica usaron para traducir cada versión? Eso también nos va a ayudar a escoger nuestra Biblia. El segundo aspecto para evaluar qué versión de la Biblia tener o es mejor es la técnica que se utilizó para traducirla. Si la traducción es imprecisa, el significado original se puede perder. La precisión en la traducción nos asegura fidelidad. Con este fin, algunas traducciones se inclinan por preservar el significado exacto de las palabras. Esa es la traducción literal, palabra por palabra, mientras que otras utilizan la traducción de ideas. Todas las traducciones, todas utilizan en mayor o menor medida las dos, porque hay algunas citas o algunos versículos que no los puedes traducir literalmente. A fuerzas tienes que ir por un poco de la idea y presentarla. Por ejemplo, hay unas tribus en África donde la nieve nunca ha caído, y entonces cuando Isaías 1 dice, ven, pongámonos a cuentas y tu pecado será blanco como la nieve, dijeron, ¿y qué es nieve? ¿Qué palabra tenemos para nieve? Oye, no hay palabra para nieve en este idioma, entonces ya no podemos hacer una traducción literal, vamos a hacer una traducción dinámica. Y será blanco como la mañana cuando resplandece el sol. Bueno, ya le entendí. Aquí el punto no era hablar de la nieve, el punto era de que tus pecados son lavados. Entonces, todas las
todas las versiones tienen en mayor o menor medida los dos tipos de traducciones. Podemos afirmar entonces que las traducciones que utilizan más la forma verbal son la Reina Valera. ¿Dónde la dejé? Esta utiliza textus receptus y utiliza la forma literal. La Reina Valera sí trata de ir palabra por palabra. ¿Cuál es el problema de ir palabra por palabra? Se lo acabo de decir. No es lo mismo nuestra cultura que la cultura hace 2000 años. Por ejemplo, Romanos 12:20. Vamos a leerlo nuevamente, ahí lo tiene. Dice Romanos 12:20. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Ascuas de fuego sobre la cabeza es un hebraísmo. ¿Qué significa esto? Era un dicho que tenían los judíos. Si tú vas a una traducción como la Dios habla hoy, o como la Nueva Versión Internacional, o como la Biblia lenguaje sencillo, este texto te va a decir, y se le pondrá roja la cara de vergüenza. Eso es una traducción dinámica. Eso es lo que significa ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. O sea, se le va a poner roja la cara de vergüenza. ¿Sí has visto a alguien que se pone rojo como jitomate cuando tiene pena? ¿Sí? Vemos gente que no lo podemos ocultar. Antes, ahorita ya, gracias a Dios, ya con varios años predicando ya, pero al principio cualquier cosa me pasaba en el púlpito y todo me ponía bien colorado. No se crea, todavía de repente siguen mis emociones, pero ya un poquito ya digo, tranquilo. Entonces, eso es a lo que me refiero. Por ejemplo, en inglés, how old are you? How old are you? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo sería una traducción original, literal? Sería ¿cuán? No, viejo eres tú. Esa es una traducción literal. ¿Cuán viejo eres tú? Una traducción un poquito más tranquila es ¿cuántos años tienes? Esa es una traducción más dinámica. Esa es la diferencia. Si tú haces una traducción literal es ¿cuán viejo eres tú? Cuando le quieres preguntar la edad a alguien, ¿le dices así? Oye, ¿cuán viejo eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad? Pero si tú haces una traducción literal, no te queda así. Entonces todas en mayor o menor medida lo usan así. Hay algunas traducciones que utilizan más la forma dinámica, pero son menos precisas textualmente hablando. En resumen, cuando consideramos la técnica de traducción, versiones como la Biblia de las Américas y la Reina Valera son más precisas en lo textual, pero la nueva traducción viviente o la nueva versión original, internacional, tienen un poquito más de entendimiento. El último, ¿cuál es? ¿Dónde quedé? Ah, sí, aquí. ¿Para qué la vas a usar? Estamos preguntando cuál es la mejor versión de la Biblia. Tienes que responder 3 preguntas. ¿Qué textos usaron? Ya vimos que la Reina Valera no utilizó unos textos muy fidedignos. En esa época era lo mejor que había. O sea, tampoco no crucifiquemos a Casiodoro de Reina. O sea, Casiodoro de Reina, les voy a mandar en la semana ahí en el grupo la biografía de Reina y de Valera. Ellos fueron reformadores españoles, vivieron una persecución a muerte tremenda, estuvieron un tiempo con Calvino en Ginebra, los influenció. Por eso creo yo que Dios nos da la Reina Valera a los protestantes, porque si te das cuenta, esta Biblia tiene pensamiento calvinista. La Reina Valera 60.
O sea, ¿y por qué? ¿Por casualidad? No, porque Valera y Casiodoro y Valera se quedaron muchos años con Calvino en Ginebra. Pero sigue la última pregunta: ¿para qué la vas a usar? La misma Biblia nos dice que la podemos usar con diferentes propósitos, para leerla y escucharla. Deuteronomio 17, 19. ¿Para qué la quieres? ¿Para leer sus historias nada más? Se vale. La misma Biblia te dice: léeme, escúchame. Deuteronomio 17, 19. ¿Ya lo tenemos? Dice: y lo tendrá consigo, desde el 18, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Está hablando acerca de cuando tengan un rey, entonces se van a hacer una copia de la ley, y dice, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. La misma Biblia dice que la leas, o sea, para leerla y escucharla, para que te la lean en voz alta, rey. Si tú quieres una Biblia nada más para leerla y entenderla, entonces te tienes que ir por una Biblia como la Biblia Nueva Versión Internacional, como la Lenguaje Sencillo, o como la Dios Habla Hoy, que ya quitaron el vosotros, que ya quitaron todo eso. La quieres para entenderla, y de repente hay gente que no se nos da mucho cuando empiezas a leer todos esos tipos, todos esos hebraísmos, para meditar en ella. Josué 1:9 también la puedes utilizar para meditar. ¿Qué dice Josué 1:9? Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Del 8, perdón: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, hablando de toda ella, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en ella. ¿Qué te es más fácil? ¿Meditar en un lenguaje que no entiendes o meditar en algo comprensible? Entonces, si tú la quieres para meditación, ¿cuál sería recomendable? Una de lenguaje actual, de lenguaje sencillo. También la puedes querer para escudriñarla y entender su significado. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece. De hecho, si tú te vas a la Reina Valera contemporánea, dice: examina las escrituras. Si tú la quieres para escudriñar, si tú quieres una Biblia que vaya literalmente palabra por palabra como se escribió en el hebreo y en el griego, ¿como cuál Biblia necesitas? Como la Reina Valera 60, por ejemplo, o como la Biblia del Oso, o la 1602. Hay una versión que se llama 1602P, de purificada. ¿Qué hicieron? Que la 1602, que es la primera revisión Reina Valera, utilizaron el Textus Criticus para purificarla. Yo personalmente es la versión que me gusta usar, la Reina Valera 1602 purificada. Si tú quieres una Biblia para escudriñar, ¿para qué hacer qué? Lo que hago los domingos, pararme y decir: esto viene del griego, y en el hebreo había un hebraísmo que se trata de esto y de esto y del otro. No me puedo ir a la Dios Habla Hoy. No me sirve la Dios Habla Hoy para eso. Para eso necesito una traducción más literal, como la Biblia del Oso, la 1602, o la Reina Valera 60. O en todo caso, la Reina Valera contemporánea. De los puntos anteriores, deducimos que cuando nos preguntamos cuál es la mejor traducción de una Biblia al español, vaya, en nuestro caso en inglés, portugués, ya ellos tendrán su contra, podemos
y debemos de hacer una segunda pregunta: ¿qué uso deseo? Idealmente nuestro anhelo sería escoger la versión que tenga los mejores textos disponibles, que se traduzca utilizando equilibradamente la traducción literal como la traducción dinámica, y que sea de fácil lectura tanto cuando es leída como escuchada en público o en privado. Anteriormente, la Reina Valera 60 es la que cumplía con estas tres características. Además de ser la versión preferida en el cristianismo protestante de habla hispana, fue traducida por reformadores españoles influenciados grandemente por el calvinismo de Ginebra. Sin embargo, la Reina Valera contemporánea es una buena opción si se nos dificulta el español antiguo o el español clásico. Si tú dices, es que a mí me gusta esta porque es la que usan en la iglesia, pero ¿cómo se me dificulta el español antiguo, el español clásico? Pues cómprate una Reina Valera contemporánea y no pasa nada. Entonces, ¿dudas? ¿No? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí se entendió? No. Vamos a orar entonces. Vamos a dar gracias a Dios. La clase pasada, como le decía, desde el pensamiento de Dios hasta las buenas nuevas llegó un proceso divino. Ese proceso comenzó en la mente de Dios, siguió con la revelación, siguió con la inspiración, los escritos originales, las copias de los masoretas y escribas, hasta pasar por esto que estamos viendo ahorita, las diferentes versiones. Acuérdese, una traducción no es lo mismo que una copia. La copia era en el mismo idioma, tal cual como va. Una traducción es expresar lo que ya se había dicho en un idioma en un nuevo idioma. ¿Qué versiones hay? Hay versiones griegas, hay versiones coptas, hay versiones latinas, versiones inglesas. La que a nosotros nos interesa son las versiones en español. Y sobre todo, ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Para qué la quieres? Y sobre todo yo añadiría, ya para terminar, cierra así con tus ojos cerrados, con tantas versiones disponibles a nuestro alcance, ya no es como era antes en la época de los reformadores. Era pena de muerte tener una copia de una Biblia en un idioma popular. Te perseguían a muerte. Hoy en día las puedes bajar de internet. Todas estas versiones las puedes bajar y leerlas. De nada sirve que tengamos tantas versiones como nunca ha habido si no las leemos, si no leemos nuestra Biblia. Es lo mejor que podemos hacer, invertir nuestro tiempo leyendo la Biblia. Salvo las tres versiones que te comenté, testigos de Jehová, adventistas y mormones, la versión que tú quieras elegir y por el motivo que tú quieras elegir, pero lee tu Biblia, no dejes de leer tu Biblia. Estás triste, lee tu Biblia. Estás contento, lee tu Biblia. Estás en problemas, en angustia, en tribulación, en persecución, en hambre, en desnudez, en muerte, en lo que sea, en peligro de muerte, lee tu Biblia. Leer tu Biblia es escuchar directamente a Dios hablar. Ya lo vimos, todo empezó en el pensamiento de Dios y Dios lo ha guardado de tal manera, y lo vamos a seguir viendo en las próximas semanas, que cuando tú lees esto, estás leyendo el pensamiento y el decreto eterno mismo de Dios. Tal vez ya no con las palabras originales, tal vez sí tengamos que ir a veces al griego, al hebreo, pero a final de cuentas sigue siendo el pensamiento de Dios. Un Dios tan grande, tan bello, tan amoroso, que se preocupó porque nosotros le conociéramos. Es un Dios digno de adorar, es un Dios digno de imitar. Por eso es que el cristianismo se trata de Cristo, de ser como Cristo. Cristo mismo es el verbo, el logos de Dios, la palabra, la culminación de ella. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche que nos permites nuevamente fortalecer nuestra fe. Hoy te rogamos, Señor, que sin importar cuál sea la versión, salvo aquellas tres espurias, la que sea la versión que leamos, que sea para edificación, Señor, que sea verdaderamente para que reflejemos a Cristo, que te busquemos, Señor, ya sea en una traducción dinámica donde sea entendible para nosotros, o en una traducción literal porque buscamos hacer doctrina, Señor, o presentar doctrina, mejor dicho.
pero que a final de cuentas la usemos, Señor, usemos esta palabra de verdad, que la amemos y la atesoremos por sobre todas las cosas, mi Dios, que sea la versión que usemos en español, sea para que seamos hechos a la imagen de Cristo. Esa es nuestra oración. Gracias por aquellos hombres, Señor, que dispusieron su vida durante tantos siglos, porque literalmente esto ha durado 20 siglos desde que tú inspiraste, o más, desde que inspiraste a los autores originales hasta este día, Señor, que se imprimen todavía Biblias en nuestro idioma, por millares de millares se imprimen, Señor, están a nuestra disposición. No podemos más que decir gracias, Señor, porque lo que aquellos fueron perseguidos por hacer, nosotros hoy disfrutamos a plena luz del día sin que nadie nos moleste. Esto solamente puede ser obra de tu gracia, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.